¿Alguna vez te has preguntado por qué naciste exactamente en ese mes y no en otro? Como si el tiempo hubiera elegido con cuidado el momento preciso para que tu alma llegara a este mundo. Carl Jung decía que todo lo que nos rodea en el instante del nacimiento no es casual ni solo simbólico. El cielo, el clima, la estación del año, los arquetipos en movimiento. Todo eso crea un telón de fondo silencioso que deja una huella profunda en nuestra psique. No hablamos de horóscopos de revista, sino de símbolos vivos, imágenes colectivas que moldean no solo nuestro temperamento, sino también los retos y potenciales más profundos de nuestra alma. Nacer en enero no es lo mismo que nacer en julio. Cada mes porta una frecuencia distinta, cada tiempo un tipo particular de portal. Lo más interesante es que muchos de nuestros rasgos más misteriosos pueden entenderse a la luz del momento que nos vio nacer. Jung creía que nuestra historia empieza antes de las palabras, y que el momento del nacimiento guarda señales invisibles sobre nuestra misión en la vida. Quizá por eso, en algunas culturas ancestrales, nacer no era solo un hecho físico, sino también un acto espiritual, una señal de que el mundo necesitaba lo que venía contigo. ¿Y si tu nacimiento fue así? ¿Y si llegaste justo cuando el universo requería lo que tú traes? ¿Y si el mes que te recibió fue también el primer maestro que conoció tu alma? En este vídeo descubrirás qué representa cada mes del año en el plano simbólico, según la psicología profunda. Entenderás por qué ciertas heridas te visitan a menudo, por qué algunos dones emergen de manera natural y por qué hay algo en ti que siempre sentiste, aunque nunca pudiste explicar. Jung afirmaba que todo lo que queda inconsciente nos gobierna como destino. Pero, cuando algo se vuelve consciente, se transforma en poder. Y quizá eso sea lo que esté por ocurrir contigo ahora. Prepárate para recordar lo que tu alma ya sabía antes de nacer. Para Jung, nada de lo que vivimos sucede de manera aleatoria. Él pensaba que el alma elige el momento del nacimiento, no con la lógica del reloj, sino con la precisión de los símbolos. En la psicología analítica, el tiempo no es solo una línea que avanza, es un campo arquetípico. Cada fase del año, cada ciclo de la naturaleza, cada estación porta imágenes colectivas que dan forma a la psique desde el primer aliento. Cuando un niño nace, no llega a un mundo neutro, sino a un escenario cargado de significados invisibles. El clima, la luz del día, la energía de los ciclos naturales. Todo eso compone un campo simbólico que dialoga con la nueva alma. Jung lo llamaba impresiones arquetípicas iniciales. Experiencias sensoriales y espirituales que, sin darnos cuenta, condicionan cómo nos relacionamos con la vida. El calor del verano imprime coraje, el frío del invierno, introspección, la primavera invita a la renovación, el otoño trae desapego y transformación. Pero más allá de esto, los 12 meses del año, en su danza con la naturaleza y los arquetipos del inconsciente colectivo, forman una especie de mandala, una rueda simbólica que toca las capas más profundas de nuestro ser. Jung veía los arquetipos como patrones universales de la psique: el guerrero, el sanador, el sabio, el niño divino, el destructor, el amante. Cada mes carga una o más de estas energías, que se manifiestan con mayor fuerza en quienes nacen bajo su influencia. Comprender esto nos permite ver que nuestro nacimiento es como una firma simbólica, una marca silenciosa que moldea talentos, heridas y caminos que repetimos sin saber por qué. No se trata de encasillarte ni de reducir tu identidad a un solo mes. Se trata de darte claves simbólicas para comprender patrones internos que quizás sientas desde niño y no supiste nombrar. Jung no buscaba respuestas definitivas, buscaba preguntas profundas. Y quizá la más antigua de todas sea: ¿por qué nací exactamente cuando nací? Vamos a recorrer juntos esta rueda simbólica de los meses del año. Y tal vez, mientras avanzamos, reconozcas en ti partes que estaban dormidas, esperando solo un reflejo simbólico para despertar. Nacer no es solo llegar al mundo. Es cruzar un portal, dejar atrás un campo invisible y entrar en el tiempo humano, llevando contigo una carga que pocos ven, pero que el alma percibe desde el primer instante. Jung veía el nacimiento como un punto sagrado en el viaje del self, un instante en el que la conciencia encarna en el mundo material, trayendo consigo semillas arquetípicas que pueden florecer o enfermar, según cómo las escuchemos durante la vida. Cada nacimiento ocurre dentro de un campo simbólico, no solo por el cuerpo, sino también por el tiempo. Porque el tiempo, para la psicología profunda, no solo mide edad, es un espejo del inconsciente colectivo. El mes en que nacemos tiene una atmósfera simbólica que deja huellas en nuestra psique. Es como si en ese momento respiráramos los arquetipos de ese ciclo,
que después nos acompañan, silenciosos, persistentes, profundos. Jung decía que no podemos comprender la psique humana sin entender el simbolismo del tiempo. Los antiguos sabían que cada época del año tenía su propia energía. Por eso, en muchas tradiciones espirituales, el calendario se veía como un mapa sagrado. Cada mes, un portal, cada ciclo, una iniciación. Cuando naciste, el mundo vibraba de una forma particular. La naturaleza estaba en cierta fase, el cielo, la tierra, el agua, el silencio o el ruido. Todo eso te recibió con un lenguaje simbólico único. Puede que no lo recuerdes, pero tu alma sí. Jung creía que el proceso de individuación, llegar a ser quienes realmente somos, requiere volver a ese punto de origen. Ver el nacimiento no como un azar, sino como un llamado. Entender que el mes en que llegamos al mundo no determina quiénes somos, pero sí da pistas sobre en quién podemos convertirnos. Por eso, en los próximos capítulos, recorreremos los 12 meses como arquetipos vivos, espejos simbólicos que tal vez te ayuden a reconocer partes tuyas que siempre sentiste, pero nunca supiste explicar. Porque, a veces, lo que falta no es aprender algo nuevo, sino recordar lo que ya habita en nosotros desde el primer suspiro. Enero y febrero, meses en que el sol reina en el cielo, el calor se siente en la piel y la naturaleza alcanza su máximo esplendor. Quienes nacen en esta época llegan a un mundo que se expande. El verano en el hemisferio sur simboliza vitalidad, abundancia y fuerza creadora. Y quienes nacen bajo esta luz suelen tener una energía intensa, una presencia que se nota. Enero, según Jung, porta el arquetipo del realizador, el inicio de un ciclo, el momento en que la voluntad se proyecta al mundo. Los nacidos en enero tienden a ser personas movidas por un propósito, por la acción, por la dirección. Son líderes tranquilos o provocadores intensos, pero casi siempre, personas que no pasan desapercibidas. El dolor de enero es el peso de la expectativa, el deseo de lograrlo todo, incluso cuando todo pide una pausa. La luz está en su capacidad de mover, de transformar ideas en realidades, de abrir caminos donde otros solo ven humo. Febrero, en cambio, trae otro matiz del verano. Es el mes de las aguas libres, de lluvias intensas y de la preparación para el cambio de estación. Quienes nacen en febrero viven entre el fuego y la fluidez, portan el arquetipo del artista intuitivo. Almas creativas, sensibles, de pensamiento rápido e intensidad emocional. Viven con los sentidos despiertos, perciben lo que no se dice y sienten lo que aún no ha sido revelado. Jung decía que la intuición es una de las formas más puras de inteligencia, y febrero vibra precisamente en esa frecuencia. Su dolor, dificultad para adaptarse a lo fijo y predecible. Su sombra, dispersión, inestabilidad emocional. Su luz, genialidad sutil, imaginación fértil, y la capacidad de ver belleza donde nadie más la ve. Enero siembra, febrero sueña. Ambos nacen con el sol en lo alto, pero cada uno aprende a convivir con esa luz de modo distinto. Y quizá por eso, quienes nacen en estos meses tienen tanto potencial, aunque solo florecen de verdad cuando aprenden a descansar sin culpa y a crear sin perderse. Marzo y abril anuncian un giro. Tras el calor intenso, se acerca el otoño, con su invitación al recogimiento simbólico. Jung decía que la naturaleza enseña ritmos que la psique reconoce. El otoño es tiempo de cambio, de desapego, de madurez. Quienes nacen en marzo portan el arquetipo del alquimista emocional. Personas que sienten con fuerza, pero no se quedan atrapadas. Transforman, depuran, transmutan. Marzo es el límite entre la luz del verano y la introspección del otoño, y los nacidos en este mes viven justo ahí. A veces expansivos, otras callados, a veces luminosos, otras contemplativos. Como si su alma les enseñara desde temprano que todo cambia, y que la belleza está en lo que no permanece. Su sombra, dificultad para afirmarse, tendencia a oscilar entre extremos. Su luz, flexibilidad, sensibilidad artística, inteligencia emocional refinada. Abril trae el frescor de las mañanas frías y la luz más suave del otoño. Es el mes de quienes llevan el arquetipo del guardián de lo esencial. Quienes nacen en abril sienten, sin saber por qué, que han venido a proteger algo valioso. A veces la familia, otras el silencio, o su propia alma. Son personas que valoran las raíces, pero también sienten el llamado de renovarse. Jung diría que viven entre la estructura y la libertad, entre la memoria y el renacer. Su dolor, miedo a perder el control. Su sombra, rigidez, resistencia a lo nuevo. Su luz,
Profundidad, lealtad, una mirada espiritual a largo plazo. Marzo percibe el final del verano. Abril ya escucha el susurro del invierno. Quienes nacen en esta transición tienen el raro don de reconocer lo que muere y lo que aún puede florecer. Mayo y junio forman el corredor del recogimiento. El calor ya se ha ido, caen las hojas, el silencio se instala, y la naturaleza guarda fuerzas para atravesar la estación más introspectiva del año. Quienes nacen en este tiempo aprenden pronto a vivir con lo esencial. Mayo porta el arquetipo del constructor silencioso. Personas que saben que todo lo que perdura requiere tiempo, paciencia y raíces. No se dejan deslumbrar por lo rápido, pero se conmueven con la solidez de los gestos sencillos. Jung decía que el verdadero valor no está en lo que brilla, sino en lo que sostiene. Y quienes nacen en mayo suelen ser los que sostienen el mundo alrededor, incluso cuando pocos lo notan. Invisible, la sombra es el apego a lo predecible y el temor al cambio. La luz, en cambio, está en una presencia firme, sabiduría práctica y una generosidad profunda. Mayo es suelo fértil, y quien nace en ese terreno aprende a crecer con los pies firmes y el corazón en calma. Junio abre el portal hacia el invierno, la luz se atenúa, el frío llega y el mundo externo se ralentiza. Carl Jung decía que este ritmo de la naturaleza favorece el contacto con el inconsciente, con todo aquello que en verano la mente aún no estaba lista para mirar. Por eso, quienes nacen en junio suelen portar el arquetipo del guardián de lo invisible. Observan más de lo que hablan, sienten antes de decidir, guardan emociones, secretos y visiones difíciles de expresar. En junio habita una inteligencia simbólica especial, la habilidad de ver más allá de lo evidente, de escuchar lo que aún no se ha dicho. Su dolor, una soledad interna, la sensación de no ser comprendidos. Su sombra, retraimiento excesivo, temor a mostrarse. Su luz, intuición aguda, sensibilidad psíquica, vocación por el silencio sagrado. Mayo construye lo que perdura, junio percibe lo que está por venir. Ambos enseñan que, antes de volver a florecer, es necesario aceptar el recogimiento como parte del ciclo. El alma que nace en este tiempo no teme el silencio, lo transforma en sabiduría. Julio y agosto marcan el corazón del invierno. Los árboles se repliegan, el viento vacía las calles y todo invita a escuchar de manera profunda, esa escucha que solo surge cuando el mundo se calma. Quien nace en esta época lleva desde el inicio la huella del recogimiento transformador. Julio representa el arquetipo del curador silencioso. Jung decía que el alma se muestra con más claridad en la introspección, y julio es exactamente eso, un llamado a mirar hacia adentro. Quienes nacen en julio suelen tener una sensibilidad casi psíquica, perciben lo que otros no notan, intuyen lo que aún no sucede. Llevan una ternura que no siempre enseñan, pero que se revela en su cuidado discreto. Su dolor, sentir demasiado y no saber dónde colocar tanto sentimiento. Su sombra, ocultarse para no molestar, cargar penas que no les pertenecen. Su luz, empatía profunda, capacidad de sanar con la presencia, sabiduría intuitiva. Julio es el alma que abraza en silencio, el calor humano del mes más frío. Agosto, por su parte, encierra otra fuerza. El frío sigue presente, pero la promesa de la primavera ya se percibe en el aire. Quienes nacen en agosto portan el arquetipo del líder espiritual, personas que a menudo enfrentan pruebas difíciles en la infancia o juventud, y de esas heridas surge una fuerza singular, la de guiar no con palabras, sino con el ejemplo. Jung decía que las grandes transformaciones del alma nacen de cruzar nuestro propio abismo, y agosto conoce ese abismo y sabe cómo renacer. Su dolor, asumir responsabilidades demasiado pronto. Su sombra, orgullo disfrazado de fortaleza, miedo a depender de otros. Su luz, liderazgo auténtico, valentía silenciosa, vocación por proteger. Julio acoge, agosto despierta, y ambos comparten el mismo don, la fuerza que se forja en silencio, la luz que brota tras la noche más larga y la sabiduría que solo el invierno enseña. Quien nace en este tiempo guarda en su interior el mapa de la reconstrucción. Cuando florece, transforma todo a su paso, anunciando la primavera sin pronunciar palabra. Septiembre y octubre señalan el renacer de la luz tras el recogimiento del invierno. La naturaleza empieza a florecer, y quienes nacen en este periodo sienten dentro el llamado a abrirse de nuevo. Septiembre porta el arquetipo del armonizador. Jung decía que, en su camino de individuación, el yo busca integración, lo que exige equilibrio. Quienes nacen en septiembre perciben desde pequeños el peso de las dualidades.
razón y emoción, libertad y responsabilidad, belleza y profundidad. Son personas con sensibilidad estética muy fina. Perciben matices, buscan el orden, pero también sufren con sus exigencias internas. Son mediadores naturales, capaces de ver los dos lados incluso cuando nadie más lo hace. Su dolor, exigirse perfección para sentirse dignos de amor. Su sombra, ocultar su dolor para no perturbar la paz. Su luz, sentido de justicia, mirada profunda sobre el ser humano, capacidad de restaurar armonía donde solo había ruido. Septiembre florece con elegancia, pero su verdadera fuerza está en cómo sostiene la vida con delicadeza. Octubre intensifica esa sensibilidad, pero añade el magnetismo del afecto. Quien nace en octubre lleva el arquetipo del amante del alma, no en el sentido romántico superficial, sino como alguien que busca en cada vínculo un reflejo profundo de sí mismo. Jung afirmaba que aquello que proyectamos en el otro revela lo que aún no vemos en nosotros, y octubre vive esto de forma intensa. Son personas carismáticas, encantadoras, afectivas, pero que también sufren de manera especial las heridas del rechazo y la traición. Viven entre el deseo de entregarse y el miedo a perderse en esa entrega. Su dolor, amar demasiado y olvidarse de sí mismos. La sombra, manipular emocionalmente para no perder el control. La luz, capacidad de crear lazos genuinos, transformarse a través del encuentro y sanar desde la relación. Septiembre busca la armonía, octubre, la profundidad en los vínculos. Ambos nacen cuando el mundo vuelve a florecer y, por eso, son como jardines vivos. Muestran belleza, pero requieren cuidado, porque en su interior hay más que flores. Hay raíces que guardan las historias más delicadas del alma. Noviembre y diciembre no son solo los últimos meses del calendario. Son portales simbólicos de cierre y revelación. Es cuando la naturaleza vuelve a calentarse, pero el alma ya trae consigo todo lo aprendido durante el año. Carl Jung decía que los finales no son opuestos a los comienzos, sino su maduración. Quien nace en este tiempo carga con el don y el reto de abrazar lo que termina y lo que aún no ha nacido. Noviembre porta el arquetipo del transformador profundo. Es el mes donde la primavera alcanza su plenitud, pero también anuncia la cercanía del verano. Es tiempo de flores maduras, intensas, que ya conocen tanto el calor como la fragilidad. Las personas nacidas en noviembre suelen tener un alma intensa, que no se conforma con la superficie. Quieren saber qué hay detrás, en lo profundo, donde pocos se atreven a mirar. Son personas que generan cambios solo con su presencia, porque algo se transforma donde ellas están, incluso en silencio. Jung reconocía que estos individuos están guiados por la profundidad, y con ellos surgen grandes retos. Enfrentar pérdidas, renacimientos, desapegos. Su dolor, sentirse siempre en transformación. Su sombra, miedo a confiar, apego al control emocional. Su luz, capacidad de sanar heridas profundas, guiar a otros en procesos de muerte simbólica y renacimiento. Diciembre, por su parte, lleva el espíritu del final y el brillo del nuevo inicio. Es el mes de la síntesis, la celebración y la sabiduría que solo el paso del tiempo concede. Quienes nacen en diciembre viven con un pie en el presente y otro mirando el horizonte. Son almas abiertas, soñadoras, llenas de fe incluso después de todo lo vivido. Portan el arquetipo del maestro viajero. Jung los veía como almas que llevan un saber ancestral, pero conservan un espíritu joven. Son eternos aprendices, buscadores, guías disfrazados de soñadores. Su dolor, sentirse incomprendidos, cargar grandes expectativas. Su sombra, dispersarse, prometer más de lo que pueden cumplir. Su luz, generosidad radiante, sabiduría natural, fe que inspira. Noviembre profundiza, diciembre ilumina, y juntos cierran el año recordándonos que la vida es cíclica, que nada termina del todo, todo se transforma. Y que a veces nacemos en el final para ayudar a otros en sus comienzos. Tal vez ahora comprendas que el mes de tu nacimiento no fue solo una fecha en el calendario, fue un símbolo, un llamado, un campo arquetípico donde tu alma decidió habitar, trayendo consigo dones, retos, luces y sombras. Carl Jung nos enseñó que cada uno lleva un mapa invisible, y que la vida cobra sentido cuando aprendemos a leerlo con los ojos del alma. El tiempo no es solo algo que pasa, es un espejo. Y cuando comprendes el simbolismo del mes en que naciste, algo dentro de ti se ordena, como si una voz antigua dijera, ahora me escuchaste. La verdad es que nadie nace por casualidad. Llegaste en el momento preciso, con la frecuencia exacta que el mundo necesitaba de ti.
Y aunque a veces hayas sentido que no encajas, quizás sea porque tu misión no es encajar, sino recordar. Recordar lo que tu alma ya sabía. Recordar el ritmo que late dentro de ti. Recordar la estación que te vio nacer y que aún vibra en tu interior. Tú no eres solo enero, marzo, agosto o noviembre. Eres el soplo que llegó con ellos. Eres el puente entre el cielo y la tierra en ese instante sagrado. Y si al escuchar esto sentiste algo, aunque fuera solo unos segundos, entonces tal vez ya comenzaste a despertar lo que dormía en ti. Porque, al final, el mes en que naciste es solo el inicio de la historia. Lo más importante es lo que harás con eso ahora. Si este vídeo te tocó de alguna forma, compártelo con alguien que quizás también necesite recordar de dónde vino y por qué llegó justo cuando llegó. Y si quieres contar qué despertó en ti, los comentarios están abiertos como un jardín de historias diversas, profundas, simbólicas. Tu presencia aquí no es casualidad. Y tal vez, ningún nacimiento lo sea.